Aquí el tema no es solamente constituir una empresa en Panamá, abrir una cuenta bancaria, poner activos, acciones, hacer contratos de administración con esta entidad panameña, sino el tema es entender las implicaciones fiscales de esta operativa. Hola a todos, gracias por vernos nuevamente en el canal. El día de hoy tocaremos un punto bastante importante, que es por qué Panamá hace sentido como hub empresarial regional y por qué muchas personas, más que todo de Latinoamérica, migran empresas hacia Panamá, abren filiales para administrar ya sea patrimonio, recibir dividendos o centralizar operaciones en Panamá. Como saben, mi nombre es Jonathan Santos Sillán, soy CEO de Grupo JCF y usualmente asesoramos a empresarios, familias de alto patrimonio a migrar empresa, hacer relocation hacia Panamá, temas de fiscalía internacional y más. Entremos en materia. ¿Por qué Panamá hace sentido? Panamá hace sentido para ser un hub empresarial por las razones típicas que ya saben. Moneda, tenemos el dólar, ubicación geográfica, tenemos el canal de Panamá. Tenemos dos zonas francas principales, una en el Pacífico, que es Panamá Pacífico, y otra en el Caribe, que es zona libre de Colón, que hacen mucho más fácil el manejo y el transbordo de mercancía de un lado a otro. Entonces, dicho esto, hasta aquí, esas son las razones usuales. A nivel financiero, podemos agregar Centro Bancario Internacional, tenemos más de 40 bancos importantes que operan a nivel regional y a nivel global, con todas las jurisdicciones del mundo. Dicho esto, ¿cuáles son los tipos usuales de holdings que vemos aquí en la oficina? Hemos visto holdings patrimoniales para centralizar la administración de patrimonio, ya sea en Panamá o patrimonio fuera de Panamá. Hemos visto holding administrativos que se crean para administrar diferentes empresas ubicadas fuera de Panamá o inclusive en Panamá y a su vez empresas fuera de Panamá. O sea, al final el holding administra un grupo de empresas. Hemos visto holdings accionarios que centralizan acciones de diferentes empresas y básicamente reciben dividendos de estas empresas. Y a su vez hemos visto, digamos que holding operativos, muchas veces, o la mayoría de las veces, el caso que hemos visto es un holding de administración de mercancías, o de manejo de mercancías más bien, que usualmente se constituye a nivel de una zona franca y se utiliza esta estructura para pasar mercancías por Panamá, aprovechar las ventajas geográficas, fiscal y muchas veces bancaria, y esta entidad panameña entonces a su vez le distribuye a otras empresas o filiales fuera de Panamá. Hasta aquí bien, esta es la teoría básica. Ahora viene la parte importante. Aquí el tema no es solamente constituir una empresa en Panamá, abrir una cuenta bancaria, poner activos, acciones, hacer contratos de administración con esta entidad panameña, sino el tema es entender las implicaciones fiscales de esta operativa. Partamos del punto A. ¿Cuál es el punto A? Panamá tiene una renta territorial, porque nuestro sistema impositivo fiscal es territorial. Perfecto. Esa es la ventaja usual que bajo la premisa que se vende usualmente en las estructuras panameñas. Pero al día de hoy esta conversación ya evolucionó, porque una cosa es que Panamá le dé un tratamiento territorial a estas rentas y no las tribute, y otra cosa es que los países miembros del marco OCDE, que son prácticamente todos los países de la región, le den el mismo tratamiento a estas rentas, partiendo de la premisa de que los accionistas, el administrador de esta entidad, no sea residente fiscal en Panamá y sea residente fiscal en alguna jurisdicción, miembro de marco OCDE y que tenga rentas mundiales. Aquí es donde la conversación realmente escala y este es el punto donde se define realmente si una estructura hace sentido o no hace sentido. Porque el hecho de crear una estructura vacía, una estructura de buzón como se le llama en Panamá, y argumentar a nivel de carátula que es un holding, eso no sirve, eso no te funciona, porque lo que va a quedar pasando es que te hagan un alcance fiscal en tu jurisdicción y que te tributen, inclusive te penalicen por no haber reportado este holding, y al final del día todo lo que hiciste no valió la pena. Entrando en materia, desglosemos qué realmente importa al momento de hacer un holding. Debes entender, uno, cuál es tu jurisdicción, obviamente. Vámonos a casos prácticos. Colombia, que es una jurisdicción que usualmente uso de ejemplo porque muchos colombianos vienen a hacer holdings en Panamá. Colombia es un país de renta global. Entonces, Colombia
no tiene convenio de doble tributación con Panamá. Por ende, tú debes entrar a ver ley doméstica de Panamá y ley doméstica de Colombia. ¿Ok? Supongamos que este holding se administra desde Colombia. O sea, todos sus directivos, todos sus reps legales están en Colombia. Sus accionistas están en Colombia. Las decisiones de ese holding, administrativas, bancarias, se toman desde Colombia. Se trazan desde un IP ubicado en Colombia. A nivel de marco OCDE, esa entidad tiene establecimiento permanente en Colombia. Su sede de administración efectiva ante la DIAN se encuentra en Colombia. Dicho todo esto, Colombia le tributa a esa entidad, independientemente que Panamá le dé un tratamiento de rentas territoriales y Panamá no le tribute por los ingresos de fuente extranjera. Vayamos a otro ejemplo que he visto en las últimas semanas, México. México aplica el mismo criterio de establecimiento permanente. Entonces, si la administración se toma en el DF, en México, si los accionistas son mexicanos, México le va a tributar. Si este holding tiene gastos, o gasta o invierte en México en este caso, o en Colombia, estos son puntos de conexiones que las entidades tributarias pueden utilizar para comenzar una investigación. Y hacen lo que se llama un EOIR o un cruce de información a requerimiento. Entonces, en este caso, el SAT de México o la DIAN de Colombia le preguntan a Panamá, dime ese holding que tiene en Panamá. ¿Ok? Adicional, recuerden que están los reportes automáticos, en este caso el CRS, que si tú tienes promedio anual en cuenta bancaria más de $250,000, los bancos panameños envían este reporte a la entidad, a la Dirección General de Ingresos de Panamá antes del 31 de julio y a más tardar 31 de julio se envía a París al Banco Central de la OCDE y luego esto se reparte a las diferentes entidades tributarias. ¿Ok? Entonces, esto es, digamos, lo más importante al momento de la estructuración de un holding, porque si tú no logras establecer que el establecimiento permanente se encuentra en Panamá, todo lo demás cae de su peso. No existe absolutamente nada. Entonces, otro punto muy importante a tener en cuenta es la nueva regulación de la sustancia que Panamá aprobó este año y que entra a regir el próximo año. Ahora bien, esta regulación de sustancia básicamente lo que viene a regular es lo que ya establecen los marcos OCDE, que es el tema del establecimiento permanente y la aplicación de las CFC Rules, que en resumidas cuentas lo que te establecen es dónde tributa la entidad dependiendo de dónde se encuentre su administración real, dónde se tomen riesgos realmente, dónde se administra en resumidas cuentas la entidad. Y la ley de sustancia que entra en rigor el próximo año básicamente viene a regular que Panamá va a certificar que una entidad tiene sustancia o no, dependiendo si cumple con lo que establece el marco OCDE y las CFC Rules. Y si cumple con esto, Panamá le seguirá aplicando el principio de la territorialidad y no pagará impuestos, o en su defecto le aplicará un 15% bajo el concepto de rentas pasivas. Ahora bien, esto aplica solamente para grupos multinacionales, que en la definición son empresas que son relacionadas con otras empresas fuera de Panamá, ya sea porque comparten accionistas o porque comparten administración, que es básicamente lo mismo que un holding, o prácticamente es la definición de un holding. Entonces, por eso le explico todo lo que ya le expliqué. Dicho todo esto, recuerden que lo importante al momento de hacer una estructura, ya sea en Panamá o en cualquier jurisdicción fuera de su jurisdicción donde vivan, es entender lo que establecen los marcos OCDE, es entender las reglas que debes cumplir para que tu estructura, 1, no sea una estructura vacía y te penalicen, 2, no caigas en un esquema de evasión fiscal sin saberlo y que luego esto te pueda generar un proceso penal en tu jurisdicción, que digamos es el peor escenario que puede suceder, porque una cosa es pagar una multa o pagar un impuesto alto y otra cosa es que te presenten cargos por evasión fiscal. Ahí la conversación cambia radicalmente. Entonces, este video corto, conciso, espero que haya sido útil, espero que haya sido de su agrado. Recuerden que si desean que analicemos sus estructuras, pueden agendar un diagnóstico de cortesía en la página www.jsfasociados.com. Sin más que agregar, me despido como siempre. Hasta la próxima.